Y usted sabe que en general nosotros en Radio High no informamos de hechos que tienen que ver con, bueno, accidentes viales o accidentes de alguna manera que ocurren tantas veces en tantos lugares. Pero pensé que cuando miro la realidad israelí, la cantidad de muertos en accidentes viales es realmente una plaga. Es una situación dolorosísima, paradojal e inexplicable para mí. Digo, en Israel las rutas son en general muy buenas. El parque automotor es un parque automotor de autos que están en buen estado. Para recibir el carnet que habilita a una persona a poder manejar, tiene que pasar un curso larguísimo, exámenes. Mire, le hacen la vida imposible. Y a pesar de eso, mire, no hay día en el cual no muera gente en Israel por accidentes espantosos. Entonces dije, vamos a ver si el director para situaciones en general de catástrofe y graves del Magen David Adom, lo que es la estrella roja israelí que sale a socorrer a todos los que tienen también accidentes, nos puede contar un poco sobre esto, porque la verdad es que duele y mucho, es realmente un golpe muy fuerte diario, donde pierden la vida, bueno, todo tipo de ciudadanos. Querido Jaime Rafalovsky, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Buenos días y gracias por la oportunidad, Miguel. Como siempre, un placer hablar con ustedes, aunque las circunstancias no son tan buenas. Pero dime, ¿esta descripción que hice se apega de alguna manera a la realidad? Sí, sí, exactamente. La realidad, solamente para darles una idea, estamos el 12 de agosto y hasta el momento hay 19 fallecidos en accidentes de tránsito, lo que quiere decir que tenemos más que uno al día en promedio. Estás hablando del mes de agosto solamente. Del mes de agosto solamente los 12 días de este mes. ¿Me puedes explicar si es que hay alguna explicación del por qué? Porque además, a ver, accidentes automovilísticos en normal hay en casi todos los lugares del mundo. Pero los accidentes que se ven en Israel son accidentes que son realmente de una, por llamarlo así, violencia tal que generalmente ese accidente conlleva la muerte de aquellos que están o en el auto o en la moto. Digo, ¿qué es lo que pasa? Yo sé que no te puedes poner en la mente de la ciudadanía y seguramente las explicaciones van a ser la presión y la guerra y todas estas cosas, pero digo, hay campañas desde que yo recuerdo siempre sobre no ser, que conducir bien, que mantener las leyes, que te cobran cada vez que cometes una infracción una multa muy cara. ¿Qué pasa que hay este nivel de accidentología con tantos muertos? Eh, Como todas las cosas, como buen israelí te voy a contestar depende, pero el tema es, de mi modo de ver las cosas, es una mezcla de diferentes causas. Una, lamentablemente, los israelíes le tienen una falta de respeto a lo que quieras. Es una falta de respeto hacia otros seres humanos, una falta de respeto en la forma que te tratan en el banco, en el supermercado. Eh, por dar el ejemplo, yo siempre me sorprendo en Chile, en Argentina, cuando me tratan en el restaurante de señor y me tratan de usted. Son cosas que el término usted en hebreo ni siquiera existe. Nada de hablar, de usar. No existe en el idioma. Y en la actitud, en el día a día, uno lo ve mucho. Y esa falta de respeto, lamentablemente, la vemos también en la forma que las personas conducen sus vehículos. Eso es, eh, Eso es antes que todo. Lo que quiere decir que tenemos una cultura muy mala de manejar de manejar en general.
Y tenemos una pésima cultura de donde la violación de la ley en algunos casos pasa a ser una normativa. Mm, Eh, por ejemplo, por dar un ejemplo que está en todas las noticias israelíes, tenemos cámaras que miden la velocidad en las carreteras principales. Y hasta no hace mucho, la policía te daba 10 kilómetros por hora más de límite legal sin ponerte una multa. Por temas de si están lo exacta que es la medida. ujú. Y ellos decidieron ahora bajar esa velocidad extra de 10 kilómetros por hora a, me parece, 4 o 5 kilómetros por hora. Están matando a la policía en los medios de comunicación y, lo peor, nuestros políticos están criticando a la policía. ¿Cómo puede ser que hay una infracción de la ley y ellos van a aplicar la ley? Según algunos de nuestros políticos, la policía tendría que darte 20 kilómetros por hora más de lo permitido. ¿Por qué? Porque está bien hacer una infracción de la ley. Ese, ese es un tema. Ni hablar que algún Eh, pícaro, que seguro lo hay en Israel, porque estás hablando, y es tan importante decir estas cosas para que se entienda. Algunos ya han encontrado la tecnología, porque está lleno de genios, para bloquear cómo hace la cámara para detectar cuál es la velocidad. Ahí, viste, siempre es el juego de el gato y el ratón, y algunos seguro ya le encontró la vuelta para eso, para poder infringir. Esto que decís de la cultura, Jaime, y que es esto de, eh, creo que se ha potenciado esto de tratar de transgredir la norma, porque todo siempre es modélico desde arriba, y yo creo que la gente, viste, en todos los lugares algo de eso hay. Eh, bueno, está esto también de la aventura del israelí que, viste, si pudo en la guerra hacer lo que ha hecho, y entonces, bueno, ¿cómo no va a poder con un auto? ¿Se cortó? Ah, vamos a retomar entonces, vamos a intentar. Estamos con Jaime Rafalovsky, un poquito de música y seguimos. A ver si ya vuelve. Bueno, estiramos. ahí volví, ahí Ahí, volví. ahí volviste, ahí volviste. Bueno, yo estuve estirando un poquito. Digo, está esto de transgredir la norma que dijiste, los pícaros, y esto de, bueno, si en la guerra yo estuve manejando un avión y además, y esto, o qué sé yo, bueno, el tránsito es algo menor. Pero, ¿sabes qué? Es tan paradójico y es tan doloroso, perdóname que me extiendan esto, es doloroso, un país que hace cualquier cosa por rescatar a un rehén, como fue lo que se vivió durante más de 2 años, y que hace cualquier cosa, y ustedes ahí en el Maguen David Adom, por salvarle la vida a alguien frente a cualquier situación, ni hablar de atentados, todo lo demás, que termine siendo suicida ese mismo que pretende, viste, y hace todo lo que hace al volante. Es una cosa suicida y asesino, porque además, desgraciadamente, no solamente se mata a él, sino que mata a un tercero. Es completamente contradictorio. Lo es, y yo creo que eso como, yo diría más que eso. Eh, en el servicio militar, uno de los valores más importantes es la responsabilidad de uno hacia su compañero. Y en el servicio militar uno hace todo para proteger al compañero. Esa es una de las cosas más básicas, por eso en el servicio militar uno llama a los compañeros hermanos. Ujú. No te van a decir que son mis compañeros, te van a decir son mis hermanos, son mis hermanas y mis hermanos. Y ahí uno pregunta, ¿y por qué ese chico de 22 años, cuando se subió al volante, eh, no tiene esa sensación de responsabilidad hacia los otros? No lo sé. ¿Por qué en el servicio militar está muy encalcado que el cansancio es un riesgo y no puedes hacer cosas cansados, tienes que descansar? Porque si no eres un peligro a la misión y a tus compañeros. Pero sí te van a decir, no, yo pasé toda la noche de fiesta,
no dormí, tomé alcohol y ahora me voy a poner a manejar. Y anoche se volcó un vehículo, cayeron en un precipicio, dos muertos. Ese tipo de accidentes que la única razón que puede ocurrir porque no había ningún otro vehículo en ese camino en ese momento es por poca precaución del conductor. Pero ahí hay un tema cultural que sí, muchos israelíes se permiten eh, tomar una actitud cuando están manejando que no la tomarían en ninguna otra situación, que es algo que realmente es inexplicable. Jaime, yo recuerdo campañas, campañas y campañas. Eso continúa. Recuerdo una, siempre era muy directa, decía, no seas, ¿cómo decía? Alti et que la jajam, no seas, no tengas la razón, sino sé inteligente. Hablaba de cuando uno maneja, diciendo, lo importante es ser inteligente para no tener el accidente, para no dañar a alguien. Digo, las campañas de comunicación, la concientización de lo que yo llamaría hoy un flagelo en Israel, continúa, sientes que hay por lo menos una preocupación real, porque dijiste 19 muertos tan solo en agosto. Yo no sé si debe haber estadística del último año y debe ser espantosa. Eh, Todos los días hay muertos y muertos y muertos por accidentes de tránsito. Hay, las campañas continúan, lamentablemente parece que la efectividad de estas campañas es sumamente limitada. Ese es el gran problema. Lo que sí se ha logrado bastante es el tema de conducir bajo la influencia de alcohol. Sí, entre los jóvenes, esa costumbre que hay, un conductor designado que no va a beber alcohol, y yo lo oigo de mis sobrinos, que normalmente entre todos se les paga la entrada al club, como ya no va a beber, entonces los otros le pagan la entrada al club, ellos se ponen a beber y hay un conductor que es el responsable que lo va a traer a su casa. Eso sí se ha logrado, pero tengo que decirlo, ahí hay una combinación importante que personalmente yo creo que es lo que debería ocurrir entre la cotización, la campaña de promoción y una actividad muy dura de la policía. Y los jóvenes, hoy ya no creo que sea tan necesario, pero hubo años que uno sabía que si conducía al lado un jueves en la noche, un viernes en la noche en la zona de los clubes en Tel Aviv o en Jerusalén o en Haifa, sí o sí te va a parar una patrulla policial y te van a tomar el examen de alcohol para el conductor. Sí o sí, te van a parar. Y ahí cuando te paran y viene la multa y viene el juicio y la acción legal, ya los jóvenes se ponen a pensar dos veces si quieren beber o no. Ahora pusiste el Pero sí, énfasis en los jóvenes y es verdad que seguramente la estadística habla de muchos jóvenes en los accidentes, pero no solo jóvenes, ¿no? Digo, en Israel de verdad es enorme la cantidad, no solo de muertos, de heridos que quedan muy mal. Ustedes ahí, me imagino, tienen permanentemente que salir con las unidades a rescatar a gente que ha tenido un accidente vial. sí, pero la mayoría de los accidentes son relativamente jóvenes. Mm. Lo que estamos viendo y nos preocupa mucho es que hay más conductores profesionales que están involucrados en accidentes graves de tránsito. No, la semana pasada tuvimos un accidente donde colectivos chocaron y uno se subió a... Había una estación de buses en la calle, dos colectivos chocan, uno se sube a la vereda y aplasta a una señora mayor que estaba esperando el bus. Y ese es un tipo de accidente que ya no es por un joven que salió de fiesta. Es un conductor profesional que uno trata de entender cómo puede ocurrir tal tipo de accidente y no se explica.
Hay solución al problema. Mira que ese país ha encontrado soluciones para, bueno, muchos problemas, no decir todos porque siguen teniendo todos los problemas, pero digo, para muchos muy difíciles, guerras, misiles, todo lo que todos sabemos. Digo, este tema, que es de verdad una situación tan lamentable porque son muertes que yo llamaría innecesarias, ¿no? Son Eh, innecesarias, son ha- innecesarias, hay son cómo, preventibles. exacto, hay cómo atacar el tema. ¿Crees que de verdad a alguien le preocupa o es todo tan urgente y es todo tan tenso que, bueno, vamos para adelante? Voy a decir algo muy poco popular. Si nuestra policía recibiera los recursos para poner funcionarios policiales en la calle que no tengan que atender otras 10 20 cosas, sino se encarguen una verdadera policía de tránsito, lo que yo creo que a los argentinos se los va a sorprender a todos los países del mundo. Israel no, casi no tiene policía de tránsito. Hay muy pocos policías que se dedican al tránsito, se dedican a más que todo seguridad interna. Si hubiera policía del tránsito, que uno sabe que si está manejando en una forma violenta, porque ese es el término, manejar de una forma violenta, va a aparecer alguien de policía y su licencia de conducir va a desaparecer en ese momento porque violó un semáforo rojo, porque no le dio el pase a un peatón y ese tipo de cosas, personas se van a poner a pensar dos o tres veces. Al final, lamentablemente, parece que los seres humanos, cuando uno les llega al bolsillo, se ponen a pensar dos o tres veces si quieren o no quieren pagar el costo en dinero de lo que están haciendo. Pero Hijo, para eso se necesita esa presencia policial en las calles. Lamentablemente, nuestra policía no tiene ese recurso humano en este momento. hijos del rigor, recursos humanos que se requieren de policías de tránsito, incluso en un país, y esto también hay que decirlo, donde la sociedad civil, yo recuerdo siempre a los chicos saliendo de las escuelas y de alguna manera o docentes u otros acompañando el cruce de las calles y tratando de alguna manera colaborar con los peatones y con la situación también de los peligros que trae. Digo, a pesar de todo eso, todavía no se logra, digo, y esto no es algo nuevo, tiene años, poder realmente bajar el nivel de accidentes de tránsito. Miguel, la realidad israelí lamentable es que esos chicos, y yo como estudiante de primaria lo hice, Ujú. ya no existen en la calle. Y el voluntario que ayuda al peatón ya no existe en la calle porque la actitud eh, de los que están manejando, de los usuarios del vehículo, es tan violenta en contra de esas personas, tienen tan poco respeto a ese chico de 12 años que está tratando de ayudar a los niños de 6 años a cruzar la calle, que los sacaron. Uno ya no los ve porque hay un tema de la falta de respeto fundamental a esas personas. Jaime, yo me quedé con la Israel Bella de los años 90, 80, 70, qué sé yo, ¿no? Y desgraciadamente esta es una cara nada bella, la que estamos hoy compartiendo, y que como hemos dicho, esto no viene de afuera, viene de dentro, como otras cuantas cosas, y creo que como en todo lo que es una realidad compleja, a veces hay que parar la pelota y que aquellos que tienen que tomar decisiones serias, como dijiste, poner todos los recursos en la policía de tránsito y en todo lo que se puede prevenir lo hagan, porque sí, se puede ir a Gaza y volver bien, sin heridas, se puede estar en los territorios en Judea y Samaria, y se puede todo lo que hace el ejército, donde desgraciadamente caen muchos soldados y muchos también son heridos. Ahora, que esto pase por la irresponsabilidad de conductores es realmente una paradoja dolorosa e innecesaria. Jaime, ahí ustedes en el Magen David Adom hacen una tarea
enorme para ir a socorrer incluso a aquellos que son criminales del tránsito, y hay que decirlo porque tienen un arma en las manos, y así como son cuidadosos, dijiste, con el hermano en el combate cuando está en el ejército, y hacen todo para protegerlo y protegerse, desgraciadamente parece que cuando se sacan el uniforme y entran en la vida civil, se olvidan de esa responsabilidad. Ojalá algún día haya menos que trabajar en el ejército y mucho más para resolver la vida civil. Gran abrazo, Ojalá. buenas noticias y gracias por estos minutos. Un tema que es muy importante de abordar. Muchísimas gracias. Jaime Rafalovsky, el director del Magen David Adom, de la Estrella Roja de Israel, para situaciones de catástrofe, emergencia y en la vida cotidiana. Cada muerte innecesaria es absolutamente una catástrofe.